This is a KT production. Revelando cosas místicas y religiosas. Revelando cosas místicas y religiosas. Pues yo he vivido y nunca he sucumbido a ninguna de ellas. Sé de buena tinta, que mi libro que narra mi vida, Sé de buena tinta, que mi libro que narra mi vida, no fue hecho con permanente. Como clamando al cielo estoy, teniendo la posibilidad de reabrir el libro. Desde que nací hasta que vuelva a fallecer, lo sé de sobra. La vida pasa prácticamente igual, pues aunque ponga todo mi empeño, hay partes irreemplazables. Tengo miedo a lo que pueda suceder. Sé que en mis manos está el destino vuestro y de vuestros hermanos. Se cuenta y se rumorea y sé de antemano de que en los cielos hubo una gran guerra, una gran batalla. Yo era el que lo vi más poderoso y tenía un tercio de los ángeles como fieles combatientes, aparte de criaturas infernales. Pero San Miguel me lo puso difícil. Después de nuestro encuentro, para Dios ya no era rival, pero me quedaba suficiente poder para hacer algo más, crear este imperio que llamáis la tierra, y yo cariñosamente lo defino como infierno. Pero si se repite la historia del libro y no salvo mi alma, todos los que me llevé seremos condenados a vagar por el planeta Tierra, que cariñosamente llamo infierno. Seremos los sucesores de los sucesores para siempre, o esa es su amenaza. Recen por mi alma, que sea perdonada, pues no habrá ni infierno, ni tierra, ni paraíso, sino un sitio más bello y por fin eterno. Mi cima no es el poder ni la fama, sobre la amor y la lujuria, Yo pienso que para mí es la mejor forma de pensar, Todo lo demás corrompe, y tal como caí en las drogas, pues ya sabemos que soy débil, pero con ellas me sentía muy poderoso. Salía de la disco y yo ya sabía de primera plana que todos oían lo que yo pensaba. Si en el reflejo del cristal me miraba, por la retina todos sabían dónde yo estaba. La primera persona que me abrió los ojos fue mi amada Jenny, con quien estuve 4 años y me desvirgué. Después de estar viendo enciclopedias, me informé que el que ostentaba el título del fin de mi familia era también familia de César Augusto. Después de estar viendo enciclopedias, me informé que el que ostentaba el título del fin de mi familia era también familia de César Augusto. Y como al final sea que soy sucesor de Jesucristo, y después de ese pueblo que me crucificase, mi linaje lo gobernase, es el palo chiste mal gusto. ¿Qué quieres que te diga? Pero yo deseo mucha más información de mi linaje. Sé que ostento gran poder, pero no sé para qué ni contra quién usarlo. A mí ponerme delante a Satanás y dadme una lata de Diesel, ya aliada al burlón. Lo más temido del mundo para nosotros es nuestra religión, The Wall. Yo con este nuevo estilo lírico espero llegar a más oyentes, no por fama o poder, sino para que se den cuenta de lo que testifico, que es cierto. Mis palabras orales y escritas son el evangelio. Mi pensamiento demasiado limitado, casi todo lo abarca mi subconsciente y su credo. Pues esta persona que es Dios hecha carne y hueso está casi segura de que nací para gobernar al pueblo, y es más, cree que lo está haciendo. Me contó que merecía una corona, que la climatología dependía del Menda, y que yo soy el único que no podía salir con los ojos rojos en los flashes de las cámaras, y flipaba. Pensé, mi torrija a mí me hace estar como en el Olimpo, pero ya la he vuelto majareta.